Sí, hoy sí quiero compartir las palabras. Antes de compartir la predicación, estuvimos hoy en Puerto Santa Cruz. Como saben, estamos visitando la iglesia allí. Hoy fui con mi familia, ¿sí? Estuvimos disfrutando allí con los hermanos y trabajando, porque esta semana, hoy estuvimos orando también por el pastor Aldo, el día lunes. ¿Se acuerdan que el día domingo anterior también fui con mi familia y con Jazmín? ¿Sí? Estuvimos comiendo, compartiendo. Vio como es como que siempre estamos comiendo, pero no es que siempre estamos comiendo. Fuimos a compartir y después comimos el almuerzo, ¿sí? Primero servimos al Señor, adoramos y después tuvo la provisión. Y el día lunes al pastor Aldo se le volvió a tapar el stem, por lo cual se produjo un infarto, ¿sí? Así que lo trasladaron de urgencia al hospital. Así que estuvo toda la semana en el hospital hasta ayer que le dieron el alta. El día viernes lo pasaron a sala común y el día sábado le dieron el alta y lo llevaron en ambulancia a Puerto Santa Cruz. Así que sigamos orando por el pastor Aldo porque está bastante delicado de salud, ¿sí? Y ustedes saben que despegarse de algún trabajo, usted deja de ir al lugar y se despega. Pero hay otros que por más que usted se vaya del lugar, no se despega. Y el trabajo pastoral tiene mucho que ver con eso, ¿no? Entonces, bueno, la verdad que estemos orando para que él pueda tomar también este tiempo para descansar y recuperarse bien. Y por eso es útil que nosotros estemos bendiciendo en este tiempo la iglesia allí, ¿sí? Así que estuvimos viajando y hemos también desafiado a los hermanos allí. Así que la verdad que ha sido una bendición y es un tiempo que el Señor está usando para poder bendecir no solamente nuestra iglesia, sino también alzar nuestra mirada y ver más allá y poder ver que en nuestra provincia hay mucha necesidad. Así que damos gloria a Dios porque el Señor nos ha estado guiando desde hace tiempo a poder alzar nuestra mirada, ¿sí? Así que sigamos orando por el pastor Aldo, ¿bien? Bueno, ahora sí les comparto la palabra del Señor. Le voy a invitar que abra su Biblia en Mateo 5. Empezamos una nueva serie sobre el Sermón del Monte que se llaman Principios para una Nueva Vida. Les debo la diapositiva, pero usted sabe que estoy bastante ocupado y no me da el tiempo, ¿sí? Así que ya vamos a tener de nuevo las diapositivas, no se preocupe, los papelitos si quiere, pero vamos a estar compartiendo, ¿sí?, sobre el Sermón del Monte, que ya empezamos, ¿sí? ¿Se acuerdan que habíamos hablado de las bienaventuranzas? ¿Sí? Y José el domingo pasado nos habló sobre que el cristiano tenía que ser sal y luz para poder marcar una diferencia en este mundo. Pero hoy te quiero hablar de la justicia del cristiano, ¿sí? El cristiano y su justicia, ¿sí? Y esta sección va a tener dos partes, ¿sí? Y yo voy a introducir la segunda solamente y el domingo que viene vamos a ver esa parte completa, ¿sí? Pero una es el cristiano, el Cristo y el cristiano y la ley, ¿sí? Cristo y la ley y el cristiano y la ley, ¿sí? Así que te invito a abrir tu Biblia en Mateo 5, vamos a leer del 17 al 20, ¿sí? Muy bien. Y así dice el Señor Jesús: no piensen que he venido a anular la ley o los profetas, no he venido a anularlos, sino a darles cumplimiento. Les aseguro que mientras existan el cielo y la tierra, ni una letra ni una tilde de la ley desaparecerán hasta que todo se haya cumplido. Todo el que infrinja uno solo de estos mandamientos, por pequeño que sea, y enseña a otros a hacer lo mismo, será considerado el más pequeño en el reino de los cielos. Pero el que los practique y enseñe será considerado grande en el reino de los cielos. Porque les digo a ustedes que no van a entrar en el reino de los cielos a menos que su justicia supere a la de los fariseos y de los maestros de la ley, ¿sí? Ahora vamos a ver cómo siguen los versículos siguientes, un poquito en detalle como para introducir, pero tenemos que tener en cuenta que la justicia del cristiano es diferente a la que se maneja en el mundo. Yo se lo voy a poner así en un ejemplo muy práctico, ¿sí? Hace unos años atrás, siempre doy el mismo ejemplo porque a mí me impactó tanto en mi vida por justamente la circunstancia que atravesamos, pero porque también me fue tan personal. Me acuerdo que una vez a Josías, mi hijo más grande, está acá, que está con toda su energía, vivo, con todas las luces, bueno. Bueno, cuando él tenía aproximadamente 4 años, ¿sí?, lo atropellaron, ¿sí? Un auto, una Toyota RAV, una RAV4,
lo atropelló y lo tiró más o menos unos 4 o 5 metros para adelante, ¿sí? Y él quedó tendido en la calle, ¿sí? Así que, y justo quien hizo esto, quien manejaba en contramano en un pasaje a alta velocidad, estaba borracho con 1,8 de alcohol en sangre y era comisario. Toda. Así que cuando, yo no sabía quién era, pero cuando bajó de la camioneta en la iglesia donde asistíamos, porque encima fue al final del culto, por eso, hermano, cuide a su hijo cuando sale del culto. Por favor, sí, en serio, porque esas cosas pasan y después dice, pero mirá, justo salíamos de ahí y usted está contento con su hermano. Bueno, pero hágase cargo de su hijo también. Bueno, así que después le doy detalle. La cuestión es que, bueno, este hombre, todo mal, bueno, después si quiere le cuento. El jueves venga que le cuento toda la historia completa. La cuestión que cuando finalmente fuimos con la secretaria del juzgado, yo le dije, bueno, nada, uno fue la semana pasada y fuimos porque actuó de oficio el jueves, fue todo muy rápido. Y entonces yo le digo, ¿y finalmente qué se puede hacer? Josías al tiempito ya le habían dado de alta, no le pasó absolutamente nada, como ustedes lo ven, o sea, quedó entero, no, nada. Yo pensé que lo iba a calmar un poco, pero no. Bueno, la cuestión es que, nada, cuando vamos a hablar, y bueno, ¿y qué en este caso qué se hace? Entonces me dice la secretaria de juzgado, me explica, me dice, si su hijo le hubiera pasado algo, se hubiera muerto, hubiera quedado, no sé, discapacitado, algo, esta persona va presa. Pero como no pasó, no pasa nada. Y yo dije, ¿cómo? Si la acción fue la misma, ¿no? O sea, claro, y entonces a mí me vino a mente todo esto, ¿no? Que vamos a tratar de dilucidar ahora, que en realidad Jesús, cuando habla de justicia, habla de una condición del corazón, no habla de un hecho fáctico, ¿sí? No habla de algo que sucede concretamente. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos del divorcio, dice, si vos miraste a una mujer ajena, ya está. Del adulterio, perdón, ya pecaste. Cuando habla de no matar a alguien, dice, bueno, pero si no lo mato, listo. Pero si vos estás enojado, si lo odias, ya lo mataste. ¿Se dan cuenta? Entonces Jesús, de alguna manera, como vamos a ver un poquito, me estoy adelantando, pero de alguna manera profundiza el entendimiento de la ley. Entonces, ¿qué pasa? Si viene alguien, en los otros días estábamos orando por mi suegro, un viernes oramos por mi suegro, el día martes mi suegro va a la iglesia y cuando va a la iglesia sale, él tiene una iglesia en González Catán, está pastoreando y ustedes saben que en este tiempo González Catán está en un hervidero con el tema narco y fueron, le robaron y encima como ellos son grandes y no podían bajarse rápido, bueno, como se pusieron nerviosos los ladrones, le querían robar la camioneta y le dispararon. Y no salieron los disparos. Dice, claro, era una arma de juguete. Hacía ruido nomás. O sea, no era de juguete, pero era algo que usan para asustar. Bueno, la cuestión es que, y uno dice, bueno, no lo mató, listo, ya está. No pasó nada. Para Jesús, para Dios, no es lo mismo. No da lo mismo. Por eso que no suceda algo, para Dios no es lo mismo. Porque si en tu corazón ya estaba el que sucediera, bueno, ya está hecho. ¿Sí? ¿Me estás siguiendo? Muy bien. Ahora, Jesús comienza, el sermón del monte, lo comienza en tercera persona. Ellos son bienaventurados. ¿Se acuerdan? Bienaventurados son los pobres en espíritu. Continúa en segunda persona y le habla a quienes le está escuchando y dice, vosotros sois la sal de la tierra, ustedes son la sal de la tierra. Y cuando empieza el versículo 17, ¿sí? Y el 18 y esta sección que leímos, ya habla de sí mismo, habla en primera persona, ¿sí? Y él dice, yo les digo que esta ley se va a cumplir. Yo les digo que no va a pasar y nada que pueda dejar de hacer de esta ley, ¿sí? ¿Me están siguiendo? Como a medida que él va hablando en el sermón, cómo va cambiando la persona. Así que vamos a ver cómo aquí ya
Jesús toma un rol protagónico en cuanto al cumplimiento de la ley, ¿sí? Entonces lo primero que vamos a ver es que Cristo es el cumplimiento de la ley. Cristo es el cumplimiento de la ley. En el versículo 17 y 18, no piensen que he venido a anular la ley o los profetas. No he venido a anularlos, sino a darles cumplimiento. Entonces Jesús se expone como modelo de cumplimiento de la ley. Ahora, ¿cuál era la relación entre su autoridad y la ley de Moisés? Porque se acuerdan, si ustedes vamos al contexto ahí del pasaje, estaban los fariseos, los escribas, los maestros de la ley, los religiosos de la época, ¿sí? Ellos, cada vez que hablaban, se apoyaban en la ley de Moisés. Entonces era claro que todos estos maestros defendían, o su base era, su fundamento era la ley de Moisés, que era la ley dada por Dios al pueblo judío. Ahora Jesús viene, irrumpe en la historia del pueblo judío y dice que él habla con autoridad propia, que de repente él es una autoridad dada directa del Padre. Entonces, ¿cuál era su posición ante la ley? Es muy importante que Jesús, lo primero que dice es que yo no vine a abolir la ley, vine a cumplirla. Jesús vino a decir que Él es el cumplimiento mismo de la ley. No solamente la citaba, no solamente la exponía, no solamente la explicaba, no solamente la profundizaba, en Él estaba el cumplimiento. Jesús hablaba con autoridad propia porque Él era el cumplimiento de la ley. No había venido para abrogar la ley ni los profetas, haciéndolos a un lado, sino, y tampoco había venido para apoyarlos en una forma literalista, ¿sí? Como habían hecho los maestros de la ley, ¿sí? Sino a cumplirla. Cuando él dice cumplir, usa un verbo, en griego no importa porque no vamos a estudiar griego acá, pero básicamente lo que él dice es que él viene a llenar, a completar la ley. Ya no es cumplir como un deber hacer, sino que él viene a completar el sentido de la ley. ¿Sí? Crisóstomo, Juan Crisóstomo, un autor viejito, decía que sus dichos no eran abrogación de los anteriores, sino una ampliación y culminación de ellos. ¿Sí? Es una ampliación, un sentido mucho más amplio porque es experiencial. Jesús vino a enseñarnos cómo se puede vivir la ley. ¿Se da cuenta? Nos vino a mostrar eso, pero también a culminarla, a decir, y hasta acá queda cerrado el cumplimiento de la ley y de los profetas. Ahora, su relación con el Antiguo Testamento lo podemos ver con varios tipos de enseñanza que tiene el Antiguo Testamento, ¿sí? Quiero avanzar así, ¿sí? Si usted quiere profundizar, puede leer el libro de John Stott, El Sermón del Monte. Gran parte de todo lo que hablamos está profundizado ahí, así que puede aprovechar y estudiar más y le va a hacer bien, ¿sí? Pero el Antiguo Testamento contiene varios tipos de enseñanza. En primer lugar, tiene una enseñanza doctrinal. Esa enseñanza doctrinal la encontramos en la Torá, la ley, que es una instrucción revelada. Hoy prediqué mucho, hermano. ¿Sí? Una instrucción revelada. Y nos instruye sobre Dios, sobre el hombre, sobre la salvación. Todas las grandes doctrinas bíblicas se encuentran en la Torá, ¿sí? Jesús cumplió todo en el sentido de llevarlo a su realización por medio de su persona y de su enseñanza, ¿sí? Así que Jesús cumple la ley. De hecho, Él fue el Cordero que cumplió con el sacrificio perfecto, que mandaba la ley, que la ley demandaba. Así que Jesús vino a cumplir la ley. La profecía, gran parte de la profecía anticipa los días del Mesías y lo predice en palabras. De hecho, si usted lee el Evangelio de Mateo, usted va a leer que Mateo escribe y dice para que se cumpliera lo dicho por el profeta, para que se cumpliera lo dicho, porque escrito está, porque Jesús vino a cumplir la profecía. Y también había enseñanza en preceptos éticos. Miren, los preceptos éticos del Antiguo Testamento se malentendieron y se desobedecieron. Jesús lo cumplió.
En primer término, los obedeció, porque él había nacido bajo la ley y estaba determinado a cumplir toda justicia. Jesús es nuestro modelo de cómo cumplir con la ley de Dios. Miren, la relación de Jesucristo con cada una de estas facetas del Antiguo Testamento difiere, pero la palabra cumplimiento las cubre a todos. Él cumplió todo el Antiguo Testamento. La actitud de Jesús hacia el Antiguo Testamento fue una actitud constructiva y de continuidad orgánica, ¿sí? Porque a veces tenemos una idea, quizás ahora yo creo que se perdió un poquito, pero como que el Dios del Antiguo Testamento o lo que se había revelado en el Antiguo Testamento era una cosa y del Nuevo es otra. Entonces, ¿vos qué te gusta más, el Antiguo o el Nuevo? Como si fuera un River Boca. No, Jesús vino a darle continuidad y cumplimiento a todo lo que ya se había dicho. Miren, Jesús resumió su posición en una sola palabra, no abolición, sino cumplimiento. Jesús vino a cumplir toda la ley y los profetas. Y el apóstol Pablo enseñó muy claramente la misma verdad allí en Romanos 10:3. ¿Lo tenemos, Romanos 10:3? Búsquenlo en su Biblia. Fíjese, porque este pasaje encierra todo este concepto que yo les estoy hablando. Dice, hablando de los hombres, ¿no? Dice, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Entonces, este sentido del cumplimiento de la ley en Cristo, o que Cristo vino a cumplir la ley, nos llama a tener una comprensión plena de la obra de Cristo. Y Colosenses 2:9 dice, toda la plenitud de la divinidad habita en forma corporal en Cristo, y en Él, que es la cabeza de todo poder y autoridad, ustedes han recibido esa plenitud. Entonces, ¿a qué nos llama esto? ¿Qué nos hace pensar? Que si nosotros hemos recibido la plenitud de Cristo, en quien habitaba toda la plenitud de la deidad, dice la Reina Valera, que me gusta más. En Él habitaba y nosotros hemos recibido por Él esa plenitud. Es que nosotros en Cristo podemos vivir para Dios. Podemos cumplir la ley, porque Él nos ha dado de su Espíritu Santo para vivir de manera diferente. Ay, pero pastor, me cuesta. Ay, pero ¿qué pasa que? Mirá, en Cristo, cuando nosotros miramos a Cristo, cuando nosotros vemos a Jesús como nuestro modelo, cuando nosotros dejamos de vivir con modelos personales y empezamos a tomar principios para una nueva vida, casi que lo pensé el título, es que nosotros podemos vivir en plenitud nuestra vida en Cristo, es que nosotros podemos cumplir con aquello que Dios nos está demandando. ¿Amén? Muy bien. Así que Jesús vino a cumplir la ley. El Cristo es el cumplimiento de toda la ley y los profetas. No sé a qué hora empecé, pero sé que hoy los voy a sorprender. Muy bien, entonces el cristiano y la ley. Miren, la justicia cristiana es mayor que la justicia de los fariseos, porque es más profunda, ya que se trata de justicia del corazón. No se trata de una justicia de hacer, no se trata de una justicia de retribución, se trata de una justicia de corazón, ¿sí? Miren, no tenemos que imaginar que cuando tenemos el Espíritu Santo podemos prescindir de la ley, ¿sí? Ay, yo tengo el Espíritu, ya está, tengo la ley del Espíritu, entonces Él me va a guiar. Entonces, pastor, ¿para qué estudiamos versículos de memoria si el Espíritu me va a decir lo que tengo que hacer en cada momento? No le voy a decir eso porque eso le enseñamos en el discipulado. Pero lo que el Espíritu hace en nuestro corazón es precisamente escribir la ley de Dios. Los 10 mandamientos eran para Israel.
El Espíritu Santo escribe la ley de Dios en nuestros corazones. Así que escriba estas palabras: espíritu, ley, justicia y corazón van juntos. En su vida, todas estas palabras van juntas. Son indisolubles, no sería la palabra. No se pueden desconectar. Van de la mano. ¿Sí? Espíritu, ley, justicia y corazón. ¿Qué es lo que sucede cuando el Espíritu pone su ley en mis corazones? Bueno, es una obediencia profunda a la ley, que es la justicia del corazón, y solo es posible en aquellos a los que el Espíritu Santo ha regenerado y en quien el Espíritu Santo mora. Por eso es importante revisar en nuestra vida si realmente el Espíritu Santo está. Y si no has tenido un encuentro con el Espíritu Santo, es decir, con Dios mismo, no vas a poder cumplir. Entonces te va a pasar lo que le pasaba a Nicodemo. Nicodemo era un maestro de la ley que se juntó, usted léalo en Juan 3, con Jesús y empezó a hacerle preguntas diciéndole: yo sé que vos venís de Dios, porque nadie podría, es como que sabía, él había entendido. Y dice Jesús: ¿cómo si vos sos maestro de la ley? ¿Cómo? Y entonces Jesús le empieza a hablar del Espíritu y empieza a decirle que él tenía que nacer de nuevo. Los fariseos no entendían esto, porque ellos estaban en el cumplimiento de la ley y habían escrito unos libracos así para poder cumplir la ley. Así era. Y ellos decían: para cumplir esta ley tenían que hacerlo así, 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 así. Entonces en una ocasión Jesús está con los discípulos y dice: ¿por qué Jesús sanó en sábado? ¿O por qué recogen en sábado? ¿O por qué? Y entonces la gran discusión que se daba entre Jesús y los fariseos muchas veces era en cuanto a interpretar la ley. Y cuando ustedes leen en el Nuevo Testamento, hay muchos ejemplos, por eso no les cito, pero usted lea un poquito y se va a dar cuenta. Cuando a Jesús lo quieren tentar y le empiezan a hacer preguntas como capciosas, justamente tratando de tenderle la trampa en cuanto a la interpretación de la ley. Y ahora lo vamos a ver. Lo vamos a ver porque en el Sermón del Monte Jesús justamente usa una técnica para demostrarle a la gente que la justicia del cristiano debe ser mayor que la de los fariseos, que la de los escribas, que la del mundo. Miren, es una justicia mayor o más profunda, ¿sí? Entonces, en los versículos del 21 al 48, que esto lo vamos a ver todo el domingo que viene, pero yo solamente quiero explicarles, y acá introducimos lo del domingo que viene. Así que toda la película completa la tenemos hasta el 2 de julio, pero esta es parte 1 y 2, ¿sí? Bien, así que el que predica el domingo que viene, que no voy a hacer yo, va a tener más tarea. Porque el otro día dije: no, yo no voy a predicar tanto. Muy bien. Fíjense que Jesús en el versículo 21, y vamos a tomar este de ejemplo solamente, dice: ustedes han oído que se dijo a sus antepasados: no mates, y todo el que mate quedará sujeto a juicio del tribunal. ¿Sí? Jesús, cuando dice no mates, si usted tiene una Biblia que tiene referencia, capaz que tenga una letrita ahí cuando dice no mates, y si usted mira esa letrita abajo de su Biblia, le dice que es un versículo, ¿verdad? Igual que en mi Biblia dice que ese versículo es Éxodo 20:13, ¿verdad? Pero fíjense que lo que continúa diciendo Jesús, que dice: y todo el que mate quedará sujeto a juicio del tribunal, no tiene ninguna letrita. ¿Tiene o no tiene? ¿Tiene o no tiene? No, pero claro, bueno, esto sí. Bueno, porque en realidad el no mates era la ley, lo que está escrito en Éxodo 20:13. Y lo que sigue a continuación es lo que sucedería, lo que los intérpretes de la ley entendían que tenían que hacer si una persona mataba. Entonces Jesús tiene 6, esto se llama antítesis, ¿sí? Porque ahora vamos a ver, pero Jesús cita 6 veces esto. Oíste que fue dicho, pero yo os digo. Oíste que fue dicho, pero yo os digo. Ah, pero Jesús está en contra de la ley. No, ya dijimos que no y ahora vamos a ver
que no es así. Pero Jesús lo que hace es empezar a confrontar la interpretación de la ley que habían dado los fariseos. Entonces Jesús dice, oíste que fue dicho a los antiguos, pero yo os digo. ¿Sí? Lo que Jesús entonces contradice no es la ley misma. Quiero que quede claro esto, porque esto hermano, es oro en polvo. Si usted entiende, usted va a vivir una vida más plena en Dios porque va a entender el propósito divino para que Jesús viniera a la tierra, ¿sí? Lo que Jesús contradice no es la ley misma, sino ciertas perversiones de la ley, de las cuales los fariseos y los escribas eran culpables. Ellos habían interpretado la ley y dijo, bueno, el que mata va a ir al tribunal. ¿Sí? Como leíamos recién, bueno, acá estaba, lo leo de acá. ¿Sí? Quedará sujeto al juicio del tribunal. Es una interpretación. ¿Qué se debía hacer con aquel que mataba? ¿Sí? ¿Me están siguiendo? Entonces, el término antítesis, como así se llama estas secciones, describe correctamente las enseñanzas de Jesús en tanto que hay relación con la ley misma. El término más exacto sería exégesis, ¿sí? Su discusión no fue acerca de la ley, por tanto, los líderes judíos como él aceptaban su autoridad divina, sino que acerca de su verdadera interpretación. ¿Qué discutían entonces? ¿Se acuerdan que en una situación había alguien que quería ofrendar y quería ayudar a sus padres? Y entonces los fariseos le dicen, no, usted tiene que ofrendar, no tiene que ayudar a sus padres, porque eso está consagrado al Señor. Entonces no. Y Jesús dice, no, ustedes están interpretando mal, porque uno tiene que hacer una cosa sin dejar de hacer la otra. Entonces el problema era la interpretación. Ellos habían dado una interpretación a la ley que era incorrecta y habían metido una idea propia dentro y una carga. Entonces la gran discusión acá y el gran problema era toda esta interpretación. ¿Se da cuenta? El problema de Jesús no era con la ley. Quiero dejarlo bien claro esto. Usted después lea ahí, hay parva de ejemplos. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando a Jesús le preguntan sobre cuando un hermano tenía una esposa, se muere, y entonces dice, bueno, y se muere con el otro, se muere, pobre mujer. Se va. Y entonces cuando va al cielo, ¿quién va a ser su esposo? Bueno, este tipo de rebusques tenían estas interpretaciones. Entonces llegaba un punto donde había tanto embrollo, y Jesús dice, no, ¿en qué se resume toda la ley y los profetas? Amar al Señor y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces los fariseos, no, si yo me escribí un libro así, imagínate la cara de los fariseos. ¿Sabes? Acá todo, no, mi libro. Entonces imagínense cómo quedaban expuestos los fariseos. Por eso es que lo terminan matando. Por eso, porque Jesús viene y fue tan radical en el cumplimiento de la ley y no lo podían agarrar porque Jesús cumplía toda la ley. Así que lo terminaron acusando y lo terminaron matando, haciendo también, sin darse cuenta ellos mismos, que se cumpliera lo dicho por los profetas. Qué tremendo que es nuestro Señor al poder ver todo lo que hizo por nosotros y cómo Él cumplió todo lo que de Él se había dicho. Así que 4 argumentos van a bastar. Yo le voy a dar 4 argumentos por los cuales entendemos que Jesús no estaba en contra de la ley, sino de su interpretación, ¿sí? En primer lugar, la esencia misma de estas antítesis, ¿sí? Jesús, como les explicaba recién, cita la ley, pero los 6 ejemplos, o bien lo que se interpreta de ella es lo que Jesús está contradiciendo, ¿sí? Entonces tenemos que entender que una antítesis es esa contraposición de conceptos a la que Jesús le dice, no, yo les digo esto. No rechaza la ley, sino la interpretación de la ley. Entonces, en segundo lugar, la fórmula introductoria. En las 6 antítesis, lo que Jesús está contradiciendo no es la escritura, sino la tradición. No la palabra de Dios que ellos habían leído, sino la instrucción oral que había sido dada a los antiguos, a lo que ellos habían oído. Oísteis que fue dicho. Esa introducción no es la ley escrita, sino la tradición oral
de esa misma interpretación. El contexto inmediato. Jesús, anterior a todo esto que está contraponiendo o a lo que se está oponiendo, anteriormente dijo, la ley se va a cumplir. Si acaba de decir que la ley se va a cumplir, ahora no va a contradecir la ley, ¿no? Entonces el contexto inmediato nos habla de que Jesús vino a obedecer, a cumplir la ley. Y la actitud conocida de Cristo hacia el Antiguo Testamento. Él estuvo resuelto a cumplir lo que estaba escrito de él. Y no pudo ser desviado de las Escrituras, de lo que había dicho de él. Incluso cuando se lo mató, como recién decía, se terminó cumpliendo lo que se había dicho de él. Así que, miren, estos 4 factores lo que vemos es que no colocan a Cristo y a Moisés en oposición entre sí, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando habla con la mujer samaritana que está en el pozo? Y la mujer samaritana dice, ¿acaso tú eres mayor que nuestro padre Jacob? Claro, porque todo el tiempo estaba esa contra, porque los maestros de la ley hacían esto. Era ver quién era el más prominente, quién era el que mejor interpretaba, quién era el que más conocimiento tenía. Sin embargo, Jesús no vino a darle plenitud al entendimiento de toda la ley y a toda la revelación de parte de Dios hacia el hombre, ¿sí? Entonces, no pone al Nuevo Testamento contra el Antiguo ni al Evangelio contra la ley. No, viene a darle una continuidad orgánica, una interpretación verdadera de la ley frente a estas malas interpretaciones que hacían los escribas. Por consiguiente, la justicia cristiana y la farisaica o la de los maestros de la ley sí se contraponen. La justicia cristiana es mayor, es más profunda. Miren, ¿qué hacían entonces estos maestros de la ley? Estaban tratando de relajar los mandamientos de Dios y así hacer más manejables y menos exigentes sus demandas morales. Pero, ¿por qué lo hacían? Y bueno, para que la obediencia se alcanzara más fácilmente. Entonces, dale, no, pero así está bien, dale así, no te hagas problema, con eso ya está bien. Y también, de alguna manera, las exigencias morales, hacerlas menos exigentes. Ya, el domingo que viene vamos a ver esto en detalle, pero trataban de bajar las exigencias morales y los mandamientos, de alguna manera, interpretarlos y ampliar, ¿no? Entonces, hicieron menos exigentes las demandas de la ley y más tolerantes sus condiciones. Lo que Jesús hizo fue invertir esto que hacían los fariseos. Jesús explicó el verdadero significado de la ley moral con todas sus incómodas implicaciones. Amplió los mandamientos que ellos habían restringido y restringe las concesiones que habían ampliado. Por ejemplo, ¿qué es lo que restringió Jesús que ellos habían ampliado? Entonces, si mataban, ya estaba, no importa si odiaba a alguno, si se agarraba a trompadas con otro, no importa, porque no lo mató. Eso correspondía a otro mandamiento, ¿sí? Pero Jesús dice, pero si vos odias a tu hermano, a tu vecino, a tu prójimo, ya lo estás matando. Entonces ellos, por ejemplo, iban y daban sus ofrendas. ¿Se acuerdan la imagen que usa Jesús? Ellos van y dan su ofrenda. Pero dice, pero si vos tenés un problema con tu hermano, antes de dar tu ofrenda, primero andá a arreglar el problema con tu hermano. Y los fariseos dicen, pero yo estoy dando mi ofrenda. Yo soy un religioso de primera. Entonces Jesús dice, no, ustedes son sepulcros blanqueados. Porque tienen apariencia de que están lindos, pero por dentro están muertos. ¿Se da cuenta? Entonces Jesús viene a traer la realidad del mandamiento y a ampliar, decir, no, si ustedes ya lo están matando en su corazón, ya están adulterando con la mirada. Jesús amplía el sentido del mandamiento, ¿sí? Entonces, Jesús amplía por un lado y restringe por el otro, ¿sí? Y trata de alguna manera dejar expuesta toda esta interpretación. Entonces, cuando se acerca esta mujer allá en adulterio, que había sido allá en el mismo acto de adulterio, dice, ¿y acá quién no tiene pecado? Ah, ¿la ley no es para todos igual? Entonces, el que no tenga pecado, que arroje la primera piedra.
¿por qué es que nadie arrojó la primera piedra? Y uno dice, bueno, porque todos tenían pecado. Bueno, pero el mandamiento que se estaba juzgando era el de adulterio. Alguno podría decir, bueno, pero acá estamos con el tema del adulterio. ¿Saben por qué? Porque Jesús, en su interpretación de la ley, dejaba expuestos que todos estaban en igualdad y condiciones. Pero no por lo que él decía, sino por cómo él vivía. La vara de medida era la vida misma de Jesucristo y que nadie le podía decir, vos sí tenés pecado. ¿Se da cuenta? Entonces Jesús, él vino a hacer una significación real de lo que el mandamiento significaba, valga la redundancia. Los escribas y fariseos estaban evidentemente restringiendo las prohibiciones bíblicas de matar y adulterar al mero acto. Si adultera y si mata, listo, es culpable. Jesús, en cambio, la amplió hasta incluir los pensamientos de enojo, palabras insultantes, miradas lujuriosas. Ellos restringieron el mandamiento sobre el perjurio solo a ciertos juramentos, ¿sí? Que no juren en el nombre, y el mandamiento sobre el amor al prójimo solo a ciertas personas. Es decir, a los judíos, a los que me caían bien, a los que eran mis amigos. Entonces yo tenía que amar a mi prójimo. ¿A quién? ¿Quién era mi prójimo? El judío. Entonces Jesús dice, a ver, ¿de quién fue el prójimo este? Había un hombre que iba por el camino y vino unos ladrones, lo robaron, lo dejaron tirado. Entonces pasó un sacerdote, pasó un levita y pasó un samaritano. ¿Quién fue el prójimo? Todo tema de interpretación. Jesús ampliaba. Jesús dijo, deben guardarse todas las promesas y amarse a todas las personas sin limitaciones. Ampliaron la concesión del divorcio los fariseos más allá de la simple causa de fornicación, incluyendo muchos caprichos de los esposos. Entonces, si el marido se le daba la gana porque la mujer cocinaba mal, a mí no me pasaría esto, pero quizás alguno. Entonces, que la mujer cocinaba mal, el marido se enojaba. Imagínense una sociedad en donde los hombres tenían demasiada prominencia. El hombre le daba carta de divorcio, la echaba y chau. Ya está, estaba el divorcio. Pero Jesús, en cambio, reafirmó las restricciones originales y llamó al divorcio adulterio. ¿Sí? Y insistió en las relaciones personales en las cuales se renunciara a toda venganza. ¿Sí? Así que Jesús, en el Sermón del Monte, como Calvino lo expresó correctamente, no vemos a Jesús como un nuevo legislador, sino como el fiel expositor de una ley que ya había sido dada. Miren, mis hermanos, y hoy les quiero dejar tarea, ¿sí? Tarea intelectual. ¿Sí? Siempre les dejo un desafío, una decisión por tomar, pero hoy les quiero dejar un desafío, si se quiere, intelectual, que los lleve a comprender una verdad para poder tomar una decisión espiritual. ¿Sí? Empiecen a leer los evangelios, empiecen a ver cómo Jesús es confrontado, empiecen a ver sus charlas con los maestros de la ley, empiecen a ver que quizás cuando nosotros nos ponemos a discutir y empezamos a hablar con Dios y empezamos a tratar de comprender qué es lo que Él nos está hablando, muchas veces le damos vuelta al asunto. Muchas veces tratamos de interpretar la letra chica, como se dice, ¿no? Sin embargo, el Señor quiere que le amemos a Él y quiere que amemos a los demás como a nosotros mismos. En eso se resume todo. No le demos vuelta al asunto. No le busquemos complicaciones. ¿Saben qué es el amor para el Señor? El amor para el Señor es entrega. Por eso Juan 3:16 dice, ¿qué dice? A ver. ¿Cómo demostró el amor Dios al mundo? Entregándose. Si Dios quiere, por sobre todas las cosas, que vos le ames a Él y que ames a tu hermano,
que ames a tu prójimo, ¿cómo vas a demostrar ese amor? Déjale de darle vueltas. Deja de buscar la letra chica. Deja de buscar cómo le vas a interpretar la cosa. Si vos querés cumplir realmente las leyes de Dios, ama a Dios con toda tu fuerza, con toda tu mente, con todo tu corazón. Con todo sería básicamente con todo. Y si es con todo, y si amar es entregar, entregate con todo. A Dios y a los demás. Busca, identificate con el fariseo que más te guste, con el maestro, con el escriba que más te guste. Pero finalmente resumamos todo en que si Jesús vino y Él es nuestro modelo de cumplimiento de la ley, Él entregó todo por nosotros. Él se dio todo por nosotros. Él derramó su sangre por nosotros. Él sufrió por nosotros. Él fue a la cruz por nosotros. Él hizo todo por nosotros. ¿Por qué? Por amor. ¿Cómo tenemos que responder nosotros? Vamos a orar. Señor, no nos queda más que ver que en tu ejemplo vos nos mostrás que toda justicia se cumple en vos, Señor. Y que esa justicia trajo el castigo sobre vos mismo. Ese castigo que era para nosotros. Pero que hoy estamos justificados por la fe, porque vos moriste un día por nosotros. Vos que eras inocente, moriste por nosotros, pecadores. Vos, Señor, que no lo merecías, cargaste nuestra culpa. Pero todo lo hiciste por amor. No hay más resumen de todo el cumplimiento de la ley que es tu gran amor por nosotros, Señor. Gracias, Señor. Pero, Señor, ayúdanos a responder a ese amor. Ayúdanos, Señor, a dejar de dar vueltas. A dejar, Señor, de pensar en las cosas que nos llevan a discusiones, que nos llevan a mirar los detalles y perder tiempo, Señor. Queremos como iglesia hoy entregarnos. Yo me quiero entregar. Señor, necesito dedicarte más tiempo. Necesito, Señor, poder responder a ese gran amor. Ya no tengo que simplemente mirar la ley como un cumplimiento de hechos, sino tengo que responder a tu amor, Señor. Gracias, Señor, porque vos sos la justicia, vos sos el sol de justicia. Gracias, Señor. Te adoramos y te honramos porque en ti se cumplió todo lo que se había dicho. Gracias, Señor, porque en tu vida tenemos modelos, Señor, y tu vida fue una vida de entrega. Gracias, Señor, porque vos dedicaste tiempo a aquellos que estaban perdidos. Dedicaste tiempo a aquellos que estaban enfermos. Dedicaste tiempo, Señor, a aquellos, Señor, que su pensamiento estaba en otra cosa. Aún, Señor, le dedicaste tiempo a gente que se oponía a vos, a aquello que era recluido de la sociedad, a aquello que era expulsado de la sociedad. Señor, vos viniste y los amaste, te entregaste. Por eso, Señor, ayúdanos a cumplir toda justicia, que finalmente es imitar tu persona y amar a este mundo. Amar a este mundo, Señor, amarte con todo nuestro corazón y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Señor, te bendecimos y queremos, Señor, que realmente transformes nuestro corazón, que realmente cambies nuestra manera de vivir, que dejemos de ver nuestra vida cristiana como una carga religiosa, como intentaron hacer los maestros de la ley, en donde teníamos que cumplir con ciertos requisitos y con obligaciones. Hoy, Señor, queremos tener una relación de amor con vos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Te invito a escuchar una última canción y después sí nos saludamos. Dios te bendiga.